Ok, términos de orientación. Términos de orientación. Es decir, son términos siempre, todos estos términos son siempre relativos. Relativos. Nos sirven para describir las estructuras una con respecto a otra. Términos de orientación, por ejemplo, superior, inferior, claro, todo lo que está hacia arriba, superior, ¿no? Y lo que está hacia abajo, inferior. En algunos libros clásicos, cuando uno usa la palabra clásico, me estoy refiriendo a que usan nomenclatura que ya está en desuso. ¿Me dejo entender? Y a algunos les encanta remarcar nomenclaturas clásicas, ¿no? Se sentirán más importantes, qué sé yo, ya va con el tema de la autoestima de cada profesor. ¿Correcto? Pero hay nomenclatura clásica que ya está en desuso de acuerdo a las convenciones actuales, ¿ya? Superior, en algunos libros clásicos, también le dicen craneal, craneal o cefálico, cefálico. ¿Qué significa? Hacia arriba, pues. Hacia arriba. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplito. El corazón, el corazón. Con respecto al estómago, ¿quién está más arriba? El corazón, ¿verdad? El corazón con respecto al estómago está más arriba. Por lo tanto, el corazón es superior al estómago. En la nomenclatura clásica, algunos dicen, el corazón está en posición craneal con respecto al estómago. Pero esto ya no se usa porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra pensar que el corazón está en el cráneo. Hay de todo, ¿eh? Entonces, o el corazón es cefálico. ¿Cómo es eso? O sea, mucho rollo. ¿Ok? Pero por si acaso, siempre son posiciones relativas. ¿Me dejo entender? Hacia abajo, ¿cómo se dice? Inferior. Inferior, simple. El término es absolutamente válido. En todo el planeta te lo aceptan. ¿Correcto? Algunos dicen universalmente. No sé, habrán hablado con marcianos. Pero acá en el planeta al menos sí se acepta. ¿Estamos de acuerdo? Inferior también le dicen, en la nomenclatura clásica, le dicen caudal o podálico. Caudal o podálico. ¿Qué significa la palabra cauda en latín? Cauda es un término latín que significa cola. Cola. ¿Correcto? En los animales cuadrúpedos, caudal es posterior, porque los cuadrúpedos, la cola está hacia atrás. ¿Me dejo entender? En el ser humano no hay cola, pero el vestigio de la cola es el cóccix, entonces hacia abajo. ¿Correcto? Y podálico viene del latín polus, que significa pies, pie, hacia los pies. ¿Me dejo entender? Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, decimos nosotros, el corazón es superior al estómago. Lógico. Los que usan la nomenclatura clásica dicen, el corazón es craneal, es cefálico con respecto al estómago. Más interesante. Bueno. Y a la inversa, el estómago será inferior. Esa es la nomenclatura actual. ¿Qué dicen los clásicos? Es podálico, es caudal. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa caudal? ¿Que el corazón está en la cola? No, perdón, que el estómago está en la cola. No, pues no, sino que está más abajo o más cerca a la cola respecto al estómago. ¿Me dejo entender? Ahora es relativo, porque por ejemplo el corazón es superior al estómago, pero por ejemplo es inferior a la laringe. La laringe está en el cuello. Entonces, cuando tú describes un órgano y tú dices, ¿en qué posición se encuentra? No basta con que me digas, es superior. No, es superior con respecto a quién, porque va a ser inferior respecto a tu estructura. ¿Me dejo entender? Va a ser derecho respecto a tu estructura, va a ser izquierdo respecto a tu estructura. Toda posición siempre tienes que describirlo respecto a tal. ¿Me dejo entender? Es como cualquiera de ustedes. ¿Dónde me encuentro yo? Estoy a la derecha. ¿A la derecha quién? Porque hay otra persona a tu izquierda. ¿Me dejo entender? Siempre es relativo. Por eso uno cuando describe, describe completo en anatomía. Bien, el otro concepto también es anterior y posterior. Anterior y posterior.
Hacia adelante, también le dicen clásicamente, ¿cómo le dicen? Ventral. Y hacia atrás, posterior o dorsal. Posterior o dorsal. ¿Me dejo entender? Hacia adelante, ventral. Ventral viene del vientre. Viene del vientre. El vientre es anterior. ¿Me dejo entender? Ventral. Y hacia atrás, dorsal. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y por último, el otro término también es lateral y medial. Acá hay un concepto que quiero que aprendan a diferenciar. Miren, ¿qué significa el término medio? Medio. Medio significa que está justo en el centro de algo. Ocupa posición central, medio. ¿Ya? Medio es un término que significa algo ocupa posición central o intermedio, también se dice. Por ejemplo, las vértebras, yo no puedo decir si las vértebras son laterales o mediales, no. Las vértebras son centrales, las vértebras ocupan posición media. No se dice medial, se dice media. Medio significa en el centro, ¿correcto? O también se dice intermedio. Por ejemplo, los dedos de la mano. Tenemos un dedo central, el dedo medio o dedo intermedio, ¿verdad? Entonces, pues, no se dice medial, ¿correcto? Medio significa que ocupa posición central o que está en el centro de un grupo de estructuras. En cambio, los términos lateral y medial significan que se encuentra más lejos o más cerca del medio, respectivamente. Por ejemplo, lateral significa que está más alejado de la línea media. Y medial, que está más cerca, pero no en la línea media, sino que está más cerca a la línea media con respecto a otra estructura. ¿Correcto? Por ejemplo, les he dicho que la mano se estudia en posición supina, con la palma hacia adelante. En esa posición, por ejemplo, el pulgar con respecto al meñique será más lateral y el meñique respecto al pulgar será medial, porque está más cerca al centro del cuerpo humano, a la línea media. ¿Me dejo entender o no? ¿Está claro? En cambio, el otro es el dedo medio, que está justo entre todos los dedos. ¿Se entiende el término? Ahora, algunas personas, ¿cómo se puede decir esto? No digo confunden, ¿no? Pero sí, digamos, lo usan como sinónimos, lateral con externo y medial con interno. Los usan como sinónimos. Dicen lateral o externo, medial o interno. Acá los he puesto aparte porque no es lo mismo. Es cierto que en muchas estructuras coinciden. Lo lateral suele ser externo y lo medial suele ser interno, pero no necesariamente. Hay estructuras que rompen esa regla. ¿Qué significa externo e interno estrictamente hablando? Externo significa que se encuentra fuera de una cavidad o fuera de una estructura. En cambio, interno, que se mete dentro de una cavidad o dentro de una estructura. ¿Correcto? Por ejemplo, hay dos famosas arterias que nacen en el cuello y se van a la cabeza. Una es la arteria carótida externa y la otra la carótida interna. ¿Por qué se llaman así? ¿Porque una es lateral y medial? No, no es por eso. Una se llama carótida interna porque se mete al cráneo. Se mete al cráneo para irrigar el cerebro. En cambio, la otra es la carótida externa. Esta irriga todas las estructuras externas de la cabeza. ¿Me dejo entender? En la pelvis igual. En la pelvis tenemos la arteria ilíaca externa, ilíaca interna, por la misma razón. La ilíaca interna es la que se mete a la cavidad pélvica, la ilíaca externa no. ¿Está claro? El término externo-interno no necesariamente es sinónimo de lateral y medial. Muchas veces coinciden, sí, hay estructuras que son externas y obviamente también son laterales, y otras internas y obviamente son mediales, pero hay cosas que rompen la regla. Ya saben entonces específicamente qué significa. Otro término que también se usa bastante es proximal, se usa sobre todo en miembros. Proximal y distal.
Proximal y distal, estrictamente hablando, por ejemplo, proximal significa más cerca de la raíz de una estructura, más cerca de la raíz del origen de una estructura, significa proximal. Por ejemplo, si yo tomo como referencia acá el miembro superior, pues proximal va a ser siempre más cerca de la raíz, o sea, hacia la región del hombro, y distal hacia abajo. ¿Correcto? Proximal, por eso en miembro superior y en miembro inferior también, ¿ah? Proximal o superior también no es exactamente lo mismo, pero lo usamos como si fuera proximal hacia arriba y distal hacia abajo. ¿Ya? Para hacerlo simple. Aunque también, por ejemplo, en huesos como la clavícula que es un hueso que está en posición horizontal, proximal decimos hacia el centro. Acá proximal sería como medial y distal sería como lateral. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso las cosas cambian, ¿correcto? Luego tenemos superficial y profundo. Pues obvio, ¿no? Superficial más cerca a la superficie. Eso sobre todo se usa en los planos de disección. Cuando uno va disecando, entonces empieza, ¿no? Por piel y va ingresando. Entonces, superficial, que está obviamente más cerca de la superficie, profundo, que está en planos más internos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Un concepto también que quiero que sepan es que en términos generales, la estructura anatómica que separa los elementos superficiales de los profundos es la famosa aponeurosis. No sé si han escuchado qué cosa es ahorita lo vamos a ver en un rato. La aponeurosis o fascia, también dicen algunos, fascia, ¿correcto? Es la estructura que separa los elementos superficiales de los profundos. ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Pues es bastante simple.